La conferencia que hoy va a pronunciar usted va a hablar sobre la cultura del cuidado de los mayores, que fue el tema central de la Declaración de Río de 2013. ¿Qué pilares constituyen el fundamento de esta nueva cultura? Los pilares son los mismos pilares que tenemos para el envejecimiento activo. Uno, para envejecer bien, necesita de 4 cosas fundamentales. La salud, que viene en primer lugar. Pero es necesario también tener conocimientos para que tú puedas seguir envejeciendo y ser relevante para tu sociedad. En tercer lugar, el derecho de participar de la sociedad, porque muchas veces por una cuestión de prejuicio, a mí no me gusta porque eres muy mayor. Entonces, el derecho de participar. Pero después de todo eso, es necesario pensar la seguridad, la protección que tú necesitas de tener un techo sobre tu cabeza, dinero para comprar, que sea comida y las cuestiones más básicas. Y estamos hablando a nivel global. A nivel global, tenemos hoy como 750 millones de personas mayores. Y la gran mayoría de las personas a nivel global, no estoy hablando de España o de Europa, estoy hablando de personas que están envejeciendo en mi país, en África, en Asia, y envejeciendo sin mínimo para sentirse bien protegido, con seguridad, para poder envejecer. Y es necesario desarrollar esta cultura de cuidado para proteger y amparar los que no tienen la salud, que no tienen derecho, que no tienen habilidades intelectuales. Esos son los más vulnerables de todos en la sociedad. ¿Y quién y cómo se va a cuidar a estos mayores? ¿Perdón? ¿Quién y cómo se va a cuidar a estos mayores? En todos los países, en todas las culturas, la primera cosa que ocurre a todos es pedir la familia. Pero hay que considerar que la familia ya no es la familia que cuando yo era niño, una familia extendida, que tenían pocas personas mayores, muchas personas, sobre todo mujeres, que todavía no participaban del mercado de trabajo, estaban disponibles, estaban en las casas. Muchas de las familias, cuando yo era niño, tenían una mujer que se quedaba soltera para cuidar de los padres. Eso todo ha cambiado totalmente. Entonces, queremos hoy que las mujeres trabajen, tengan un aporte financiero para la familia, que sigan cuidando de los niños. La gran cuidadora de los niños son menos, son pocos, pero ahí están cuidando, que cuidan de la casa y que después cuidan de sus padres, de suegros, después cuidan del esposo en general mayor que esta mujer, y finalmente cuando ella necesita que alguien les cuide, no hay nadie. Entonces es necesario reformular, porque la familia ya no puede, no es una cuestión que no quiera, es que no puede dar cuenta. ¿Y qué características deben de tener estos cuidadores, tanto los formales como los informales? Características. En primero, como he dicho, la gran mayoría de los cuidadores son del sexo femenino. Eso hay que cambiar. En países como España, yo he vivido en Inglaterra, en Francia, en Suiza, en Dinamarca, tengo gran experiencia aquí en España, viví en Nueva York, en todos los países. Cuando termina que la familia no puede, y si no hay una institución, las familias acaban contratando una mujer, en general con un nivel educacional bajo, de un país en vías de desarrollo. Entonces, en España son mujeres de Ecuador, o son rumenas, o son de Marruecos, y en Inglaterra son de Bangladesh, son de India, y ahí en Estados Unidos son del Caribe, etc. Entonces, son mujeres que terminan cuidando porque la familia ya no puede cuidar, cobran poco, muchas veces viven en el apartamento, una casa pequeña que sea, y terminan un poco esclavizadas, porque cobran muy poco y tienen muy poco descanso. Porque si tú estás viviendo con una persona que tiene un proceso de demencia incipiente, que está agitado, que todavía tiene un vigor físico, tú terminas 24 horas por día, familia o no familia, cuidando, porque las demandas son continuas. ¿Se debe de cuidar a estos cuidadores? Fundamental.
Hay que cuidar, hay que dar soporte. Es necesario que esas mujeres, sobre todo mujeres, estoy hablando en el sexo femenino porque es la realidad, es necesario que se sientan apoyadas, familiares o no. Entonces son personas que son humanas, que no pueden hacer lo que es más que superhumano y sobre todo si no tienen el apoyo. Hay que tratar con dignidad a estas mujeres, sobre todo las que no pertenecen a la familia, pero también las de la familia. Porque si tú no eres tratado con dignidad, tú no puedes dar la vuelta y tratar a esta persona que necesita de cuidado, una persona mayor, con dignidad, porque no te respetan. ¿Cómo tú puedes respetar si aquellos que están te pagando, que son en general de la familia, no te respetan? Tú terminas también no respetando a la persona que estás cuidando. ¿Qué políticas deberían desarrollarse para hacer efectiva esta nueva cultura del cuidado? ¿Qué? Políticas. Las políticas son amplias. Es necesario entrenar bien a esas personas. Es un poco como si por mágica esta persona pasase a ser una persona que sabe cómo cuidar. Una cosa es una niñera que cuida bien de los hijos porque tiene paciencia. Ser paciente es la calificación más importante para ser una niñera, como era en el pasado. Yo tuve una niñera maravillosa, Victoria, hasta hoy me acuerdo de ella. ¿Qué tenía como calificación? Nada, era paciente. Pero para que tú puedas cuidar de una persona mayor, tú necesitas mucho más que ser solamente paciente. Tú tienes que saber habilidades básicas, treinar, cobrar con dignidad para que tú puedas sentirse valorizado por lo que tú estás haciendo. Y tú necesitas de un entorno que esté más calificado y más dedicado. Por ejemplo, las aceras están adecuadas para que tú puedas caminar con una silla de ruedas. La accesibilidad a los edificios públicos, a tiendas, a supermercados. Todo eso es lo que va a hacer con que tú puedas tener calidad de vida cuando ya no tienes más la independencia y la autonomía, y las personas que están cuidando tienen que se sentir apoyadas por ese entorno físico, pero también social. Ese es el proyecto Ciudades Amigables. Las ciudades amigables de las personas mayores fue una respuesta que dio la Organización Mundial de la Salud, donde yo trabajé de 14 años, de 94 a 2008, para juntar dos tendencias demográficas muy claras de este siglo. Envejecimiento por un lado y por otro lado la urbanización. España, como mi país también, son países ya altamente urbanizados, pero ahora toca a India, China, África, lo que se pasó en América Latina en la década de 50, 60 o que se pasó en Europa anteriormente. Pero esa es la tendencia, que el mundo será cada vez más envejecido y más urbanizado. Entonces, claro, es necesario preparar ese entorno urbano para una población que envejece y envejece muy rápidamente, sobre todo las personas muy mayores de 80 años y más. De 1950 a 2050, un siglo, vamos a ver la población como un todo aumentar de 3,7. No llega a 4 veces. Mucha gente, porque hay que comer, hay que desarrollar trabajo digno y el entorno y saneamiento, etc. La infraestructura, el impacto medioambiental, pero son menos que 4 veces. Las personas mayores van a aumentar 10 veces. Las personas muy mayores, de más de 80 años, 28 veces. Saliremos de 1950 con 14 millones de personas muy mayores que necesitan de cuidado para 386 millones. Eso es una revolución, porque esos países ya no serán lo que eran en la memoria de alguien como yo, que era un niño ya en 1950. Entonces estamos cambiando muy rápido y es necesario preparar justo donde las personas cada vez más van a envejecer, que es el entorno urbano, y en general este entorno no está preparado.